Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del comercio marítimo y la regulación mercantil en materia marítima. Esto en realidad tiene que ver mucho, sobre todo en el tema en el tema del comercio. Es una realidad que de alguna forma hoy en día el comercio marítimo mercantil ha generado, entre otras cosas, que la mayoría de productos a nivel internacional para el flujo de mercancías se esté transportando a través de medios marítimos. Esto en realidad no es algo nuevo, es decir, de toda la época a nivel global, de toda la historia global, el comercio en realidad a gran escala ha tenido un auge en la cuestión marítima. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se ha estado generando es que estos barcos resultan ser un medio de transporte a gran escala con bajos costos. Ya lo había explicado en ocasiones pasadas, pero uno de los grandes problemas de transportar por vía aérea es el tema del costo o sobrecosto que genera este tipo de transporte. Fíjense, cuando tú logras generar un contrato de transporte marítimo, obviamente sobre mercancías, estás hablando de que un particular como tal va a vender sus servicios de transporte y tú los vas a ocupar. Obviamente con un pago, con una intermediación entre los dos agentes de derecho mercantil. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, aquí también tiene que ver el tema de las logísticas. ¿Y por qué lo digo así? Es una realidad que cualquier empresa, cuando tú la llegas a contratar para que transporte tu mercancía, tiene que tener una logística perfectamente bien establecida. Esto quiere decir, entre otras cosas, que debe de tener una ruta de transporte, debe de tener un tiempo aproximado de llegada, con un margen de error, porque eso también influye dentro del comercio. Es decir, a veces cuando tú llegas a generar un contrato ya de venta y un comprador lo está esperando, a lo mejor yo soy de México y a lo mejor mi comprador está en Italia, él ya está esperando de manera específica cuándo va a llevar su producto, cuándo va a llegar su producto, perdón, porque él ya tiene una venta estipulada sobre ese tipo de mercancía. Entonces, el hecho de que el producto llegue a tardar un día implica ya un sobrecosto o implica una pérdida. A lo mejor para mí, que yo soy el vendedor, que va a generar un sobrecosto, ¿por qué? Porque a lo mejor tengo que pagar cierta indemnización a aquel comprador porque mi producto no llegó a tiempo. Y en el caso del comprador, él tiene que de alguna manera tener una merma porque le están incumpliendo a él, pero él también al mismo tiempo está incumpliendo con los posibles compradores a tiempo futuro. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, que los dos salen perdiendo. Entonces, precisamente en este sentido es donde vamos a estar teniendo la problemática en cuanto al tema del transporte mercantil en materia marítima. ¿Por qué mercantil? Porque al final de cuentas, yo que voy a contratar ese tipo de servicios, llevo una especulación en mi venta que ya tengo programada con un sujeto de derecho mercantil en otro país y por otra parte, aquel que me presta los servicios de transporte también es un sujeto de derecho mercantil porque él se dedica a eso, ¿no? Es decir, él sobrevive de los contratos de los particulares o de las empresas transnacionales que llevan a cabo el transporte de mercancías pues hacia otro lugar. Entonces, en ese sentido, podremos decir que vamos a estar teniendo pues una regulación de que existen varios sujetos interviniendo dentro de una sola operación. Ahora haremos un poco de historia y antes de que pasemos a esta parte. ¿Y por qué decía que de manera global es el transporte más seguro? Más barato también, ¿no? Porque de alguna forma ahora los navíos atraviesan prácticamente todos los océanos, también vienen impulsados por cierta maquinaria. Y esto genera que el transporte a gran escala por unos barcos enormes que ahorita vamos a visualizar en los tipos de transporte, se logre mercadear pues, prácticamente mercancía a lo mejor de China a México, o de México hacia Australia, por ejemplo, o de México hacia algún otro lado. Y esto genera, entre otras cosas, también el flujo de mercancías en base a las reglas del libre mercado. Y
la regulación que existe en base a los tratados de libre comercio en impuestos de comercio exterior, importación y exportación. Pero algo muy importante, históricamente este es el medio más usado, ¿no? Es más, ustedes recordarán que cuando viene la época colonial, es más, desde muchísimo antes, desde la época de las cruzadas, por ahí de la Edad Media, del año 1000 al año 1300, se transportaban las cosas a través de barcos, ¿no? Por ahí del siglo mediero, ¿no? Del siglo XVI, que es 1500 aproximadamente, lo que estamos teniendo es esto, ¿no? Es decir, tenemos una regulación de que los españoles, los persas, el Imperio Romano incluso llegaba a transportar mercancías de un lugar a otro, pero siempre poniendo el tema de las embarcaciones. ¿Por qué? Porque las embarcaciones resultan ser un medio de transporte que a lo mejor no necesita tanta tecnología y es un transporte seguro y sobre todo se puede hacer a gran escala. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, conforme ha ido avanzando la ciencia, pues bueno, ahora ya también tenemos aviones, pero el transporte aéreo es muy caro y pues a lo mejor esto puede representar que tu entrega en materia logística, en materia de pacto mercantil, pueda ser muy exacta, pero también al mismo tiempo vas a tener un sobrecoste. Y recuerda lo siguiente, cuando tú tienes una venta, el sobrecoste va a impactar directamente sobre tu utilidad. Entonces, también para poder ir mermando el tema de la utilidad, pues es necesario que de alguna forma se generen situaciones de acortamiento de costos para que pues la ganancia sea neta o sea mayor y eso genere también un rendimiento extra. Y eso también tiene que ver, ¿no? El tema de la logística, el tema de la empresa, el tema del contrato, incluso que tú llegues a estipular, a la cual ustedes hicieron tarea la semana pasada, porque en base a los contratos también pueden estipularse diferentes tipos de reglas. Una situación, por ejemplo, yo les decía, una penalización o una pérdida, cuando les puse el ejemplo de que a lo mejor si mi empresa que yo contraté tarda un día, yo tengo que poner dinero en esa parte. ¿Por qué? Porque mi comprador está sufriendo una pérdida. ¿Por qué está sufriendo una pérdida? Porque él también está quedando mal con con sus compradores. O bien, a lo mejor, si yo contrato el transporte marítimo, podemos estipular que a lo mejor la empresa se hace responsable o absorbe el costo en algún porcentaje de la merma que se va a tener por el incumplimiento al tiempo de entrega. Entonces, todo esto influye para la regulación. Siempre hay que poner mucha atención en ese sentido porque esto pues va a tener un impacto bastante amplio. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Dentro de los contratos también pueden existir algunas cláusulas especiales o cláusulas penales. La cláusula penal, por ejemplo, puede dar una penalización a alguna de las partes por el incumplimiento de alguna obligación dentro del clausulado del contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, si yo tengo un contrato y ya establecí una obligación, a lo mejor me comprometí a entregar la mercancía el día 15 de junio, pero pues hubo un temporal, hubo un huracán y mi transporte marítimo pues no pudo llegar a tiempo, a lo mejor ahí es donde viene el tema de la penalización, a lo mejor puede ser para la empresa o bien yo lo puedo tener, ¿no? Porque a lo mejor yo lo tengo con aquel comprador, pero se estipula dentro del contrato para que, en dado caso de que llegue a existir esto, pues no vamos a estar en el pleito de que, es que tú dijiste, yo dije, no, simplemente nos vamos a las reglas del contrato y el contrato será el que regule la relación. Si bien es cierto, a lo mejor pasó un hecho jurídico, que es decir, un suceso natural que pierde el tiempo de la entrega, pero pues dentro del contrato no se estipuló que podía pasar esto y pues tú tienes que cumplir con la obligación. Entonces, sobre eso tiene que estipularse. Y recuerden lo siguiente, siempre que hablemos acerca de la regulación en materia mercantil marítima, aquí no importa, y esto lo dejaré muy claro, no importa las condiciones en las que se dé el tema del tráfico de mercancías o el comercio, porque al final de cuentas lo que se va a estar reglamentando es que se cumpla con las obligaciones dentro del contrato. Yo sé que suena muy frío, ¿no? Por ejemplo, y digo por qué frío, porque a lo mejor dicen, no, pues pobre, a lo mejor pasó un temporal, vino un huracán, y pues no es de él ni es de la empresa. Y cuando a veces de alguna forma uno piensa de manera humana, en realidad en el mundo de negocios así no funciona, porque en los negocios es, si te estipulé tal día me tienes que entregar, si yo te estoy diciendo tal parte, pues tal parte tienes que entregar. ¿Por qué? Porque se están estipulando, se están regulando este tipo este tipo de situaciones de manera programática y es algo pues muy complejo en realidad, porque cuando vas a la gente de negocios o cuando vas o eres un inversionista, lo que menos te importa son las condiciones, lo que debes de importar es cumplir con las obligaciones que ya tienes perfectamente estipuladas y eso precisamente es lo que se va a estar regulando. Vamos a ver un bagaje histórico de cómo viene el transporte marítimo anteriormente, cómo se da la regulación mercantil y luego nos vamos al tema de las embarcaciones de carga que se ocupan para el gran transporte de mercancías que se van a estar teniendo alrededor del mundo.
La Liga Hanseática. La aventura del comercio marítimo en la Baja Edad Media. Ya en el siglo XI, los comerciantes alemanes empleaban el término Hansa para nombrar el sistema de seguridad colectivo que habían establecido para protegerse contra los peligros que conllevaba el comercio a larga distancia. La Hansa o Liga Hanseática existió durante 500 años. Su gran éxito se debió a un nuevo tipo de embarcación, la coca. La influencia de la Liga Hanseática se extendió más adelante desde Lisboa, en el sur de Europa, hasta el Cabo Norte y hasta Rusia, en el este. En el año 1380, una inundación preservó la prueba más importante que existe de este periodo, que fue redescubierta 600 años después, casi por casualidad. En el 1962, los expertos en construcción de barcos de madera fueron convocados en un banco de arena de Bremerhaven. Se les consultó sobre unos restos que habían aparecido durante unas operaciones de dragado. Al principio, los historiadores creyeron que no era nada especial. Su reacción inmediata fue atribuir aquellos restos a una gran embarcación de la Edad Moderna. Sin embargo, una investigación detallada del hallazgo planteó muchas preguntas y se decidió recuperar aquellos restos en su totalidad. La mayoría de los tablones y el armazón habían sobrevivido todos aquellos siglos relativamente intactos en el lodo del fondo del puerto. No había mástil, timón ni cubierta. Obviamente el barco aún se estaba construyendo cuando una tormenta lo arrastró. Y entonces llegó el éxito. La embarcación resultó ser la única coca jamás descubierta. Hasta entonces solo se conocía este tipo de barco a través de imágenes. Fue reconstruido en una nave erigida para este fin en Bremerhaven. La farragosa tarea de juntar los más de 2000 fragmentos llevó más de 9 años. Los constructores de la embarcación no tenían planos con los que trabajar y, por supuesto, tampoco experiencia. Era como un rompecabezas enorme. A cada pieza le correspondía un lugar, pero ¿cuál? Finalmente, la coca estaba suficientemente completa para proporcionar información fidedigna sobre su medida y, sobre todo, sobre su capacidad. Y así es como empezó un emocionante viaje al pasado. Muchas preguntas sobre la vida en la Edad Media aún no tienen respuesta. Además, hay un gran interés público sobre este periodo, tal y como muestra la popularidad de las recreaciones de escenas medievales. La Edad Media fue una época de rápido desarrollo urbano. La demanda de productos por parte de países extranjeros alentó a mercaderes intrépidos a extender su comercio. Cada población redactaba su propio reglamento. La idea era que los comerciantes se sintieran seguros. Cualquiera que aprendiera un oficio tenía bastantes posibilidades de prosperar. Sin embargo, gran parte de la población urbana vivía en la pobreza.
así, la ciudad hace libre, o eso decía el refrán. Mucha gente se sentía atraída por la vida urbana, especialmente por las ciudades recién fundadas al este del río Elba. El sector servicios se situó allí. Los artesanos formaron gremios y paulatinamente fueron surgiendo organizaciones municipales. En el cambio de milenio, el único centro de comercio de los mercaderes alemanes con acceso al mar Báltico estaba en las orillas de este lago. Hasta aquí vinieron mercaderes prusianos, comerciantes del Rin, de Sajonia e incluso de Rusia. Se llamaba Haithabu. Víctima de continuos asaltos, fue abandonada en el siglo XI. Sus funciones fueron asumidas por la más moderna ciudad vecina de Lübeck. Un cronista de la época escribió: el duque envió mensajeros a las ciudades importantes y a los reinos del norte, a Dinamarca, Suecia, Noruega y Rusia. Les ofreció paz y libre comercio en la ciudad de Lübeck. Prometió proteger a los futuros habitantes de la ciudad y a los mercaderes que allí se establecieran. Se encuentra en las rutas de comercio principales y tiene un puerto seguro y de fácil acceso por el río Trave. Los comerciantes podían transportar sus mercancías en barco por el río Elba desde el interior hasta el oeste y desde allí por tierra hasta Lübeck de manera segura. Lübeck fue la primera ciudad del este de Europa que se estableció en el Báltico. Forma parte de las rutas más importantes y cuenta con un puerto seguro de fácil acceso desde el río Trave. Comerciantes del interior podían transportar sus bienes hasta Occidente por barco siguiendo el río Elba y una vez allí por tierra hasta Lübeck. Lübeck se convirtió en la gran entrada al comercio con el este. La ciudad gozaba de un auge económico y cultural sin igual en el norte de Europa. Sobre todo, Lübeck se enriqueció gracias a los comerciantes que pertenecían a lo que acabó siendo la Liga Hanseática. Decidieron expandirse, lo cual fue decisivo a la hora de determinar la identidad de la ciudad. Desde el principio, se concentraron en el comercio del mar Báltico y del mar del Norte. El primer atractivo fue la denominada Plata Báltica, bancos de arenques enormes en Öresund, el estrecho que separa Suecia de la isla danesa de Selandia. Los comerciantes de Lübeck se encargaban tanto de la pesca como de las ferias anuales de pescado. Proporcionaban los barriles y sobre todo las bodegas de sus barcos para el rápido transporte de una mercancía muy perecedera. Sin embargo, para conseguir el monopolio del comercio de arenques, no bastaba con que el transporte fuera rápido. El mayor problema era mantener el pescado en condiciones para venderlo. Además, por decreto ducal, fundó una casa de moneda, una aduana, y le concedió a la ciudad libertades muy apreciadas. A partir de entonces, la ciudad floreció y su número de habitantes se multiplicó. Los comerciantes de Lübeck encontraron la respuesta para conservar el pescado: la sal. La sal que necesitaban provenía de Luneburgo, una ciudad cercana. La extracción y procesamiento de la sal hicieron de este lugar uno de los mayores complejos industriales del momento en Europa. Lübeck controlaba este comercio, y en los siglos siguientes, la sal se convirtió en una poderosa arma del arsenal hanseático. Esta valiosa mercancía solo se encontraba en Luneburgo, y era muy demandada por toda la región báltica. Por lo tanto, si los comerciantes hanseáticos sufrían acoso en los territorios foráneos, si las autoridades extranjeras les confiscaban sus productos, entonces cortaban el suministro de sal. Este antiguo tipo de sanciones económicas solía ser efectivo. Luneburgo también se benefició de este lucrativo comercio. La sal casi valía su peso en oro. Pero la principal beneficiaria de aquel contrato exclusivo fue Lübeck, la cual se convirtió en la base de futuras expansiones.
El primer destino de los comerciantes de Lübeck fue el puerto de Visby, en la isla de Gotland, en la costa sur de Suecia. Hasta entonces, prácticamente todo el comercio báltico había pasado por las manos de los campesinos que comerciaban en Gotland. Las numerosas granjas dan buena fe de las riquezas que acumularon los campesinos gracias al comercio. Eran en gran parte independientes de su señor feudal nominal, el rey de Suecia. La cantidad excepcional de iglesias en Gotland es otro signo de éxito económico. Los hallazgos de monedas también indican una gran prosperidad. Niels Goldschmidt, que era un traidor y un ladrón despiadado, se le contó al rey una sarta de mentiras. Los godos pesan el oro en balanzas de patatas. Sus cerdos se alimentan en comederos de plata. Y sus mujeres tejen con usos de oro. Es bastante evidente que los ciudadanos de Visby eran gente práctica y que no vivían para nada de esta manera. Pero esto refleja una idea romántica de la Liga Hanseática que la identifica con la riqueza. En el futuro la gente recordaría el periodo hanseático como una edad de oro en la que todo era mejor. Debido a sus viajes a Gotland, los comerciantes formaron la organización llamada Compañía de Comercio con Gotland de los Mercaderes Imperiales. Incluía tanto mercaderes de Lübeck como de Westfalia, Renania y Sajonia. En un documento que data de 1161, el señor feudal de Lübeck, Enrique el León, garantizaba expresamente la seguridad de los comerciantes de Gotland en su recién fundada ciudad. La protección de los comerciantes en las expediciones extranjeras era un requisito previo e imprescindible para el libre comercio, y esta compañía de comercio con Gotland fue la semilla a partir de la cual surgió la Liga Hanseática. El sello municipal de Lübeck representa el juramento de lealtad mutua entre comerciantes y navegantes. Los comerciantes alemanes fundaron su propia colonia en el puerto de Visby y buscaron la protección en las murallas de la ciudad. Los astutos campesinos de la isla habían olido la competición en el ambiente y sospechaban que Gotland era simplemente una escala de la flota mercante de Lübeck. Los comerciantes hanseáticos construyeron una iglesia al estilo de una fortaleza que usaban de almacén, especialmente durante los meses de invierno, en los que era imposible viajar por mar. Visby ayudó a mejorar el acceso de la Liga Hanseática a las materias primas del este. El siglo XIV vio el desmoronamiento final de la independencia de la isla, cuando fue invadida y saqueada por el rey danés, Valdemar Atterdag. Los comerciantes alemanes ya les habían arrebatado a sus antiguos contactos comerciales hacía tiempo. La conquista privó a Gotland de los últimos vestigios de su pasada importancia. En aquel momento, exclusivamente la Liga Hanseática controlaba
perturbaba el comercio con Europa del Este. Con Visby como trampolín, los mercaderes se aventuraron más allá, rumbo a Rusia. A través del lago Ládoga y del río Volkhov, los alemanes llegaron finalmente a su destino, la República Aristocrática y Mercantil de Nóvgorod. La mercancía más cotizada por los comerciantes asiáticos en el mercado de Nóvgorod era menospreciada por los rusos: la piel. Ellos tenían más que suficiente proveniente de Siberia. Comerciar con pieles era competencia de mercaderes mediocres que no gozaban de más categoría que la de tendero o pescadero. Vean esta parte que resulta importante y tiene que ver precisamente con el tema de cómo es que los mercaderes en aquel momento empiezan a generar pues estas alianzas a efecto de poder incursionar dentro de el comercio en flujo marítimo internacional. Y es básicamente la especie de comercio. Toda la etapa de la Edad Media, todo lo que se logra a través de esa situación es generada, entre otras cosas, en base a los sistemas mercaderes y, y al comercio en aquel momento que podíamos llamar libre mercado globalizante, ¿no? En aquel momento, que en realidad, más que libre mercado, era una especie de mercantilismo. Ese es el sistema correcto por ahí que viene de alguna forma después de la etapa de la Edad Media, principios de la Edad Media, es el mercantilismo, que bueno, es muy diferente a lo que conocemos como capitalismo, que es diferente también al libre mercado, puro, es diferente al neoliberalismo, es diferente incluso al tema nacionalista. Tiene que ver más con una especie de cooperación y una especie de flujo internacional importante. Sin embargo, pues bueno, estos rubros han generado, entre otras cosas, que el Estado esté constantemente llevando a cabo situaciones en donde los mercaderes pues vayan intercambiando productos para poder tener una mejor posición económica. Sin embargo, pues bueno, también tenemos otra parte, ¿no? Es decir, tenemos el tema de los transportes. Y aquí viene algo importante y mencionaré un poco al final de la clase lo siguiente: el tema del Polo Norte. Actualmente hay un conflicto para transportar mercancías mediante el Polo Norte con embarcaciones que también son marítimas, pero que están desarrolladas para romper bloques de hielo. Entre otras cosas, el flujo actual que hay en materia comercial y en el conflicto que existe en el Polo Norte se lo están peleando tres países fundamentalmente, que es Rusia y Estados Unidos, para ocupar como propio el territorio del Polo Norte. Pero ahí China, a nivel internacional, también está peleando esta parte. A pesar de que él no tiene una colindancia con el Polo Norte, él en realidad se siente también propietario o vecino de este Polo Norte y está reclamando derechos. Para que se den una idea, el comercio mercantil, si es que se llega a ocupar el Polo Norte, puede reducirse en tiempo aproximadamente en 5 días de transporte, obviamente pasando por todos los océanos. En lugar de que hagas esto dentro de la Tierra, que vayas toda la circunferencia, lo que vas a hacer es ir por arriba y puedes llegar de Asia a Estados Unidos de manera más rápida, y el flujo ahí también pues va a reducir costos, va a reducir tiempos de entrega, y es ahora el nuevo conflicto que se tiene a nivel internacional referente a el tema del transporte. Pero bueno, al final abordaré acerca de esto, y ahorita lo que me interesa que vean es el tema de los transportes en materia mercantil que se están dando a nivel internacional, y cómo es que se transportan las mercancías y cómo es que los agentes mercantiles pues también tienen esta parte. En uno de los mayores puertos de Norteamérica, Long Beach, California, un extraordinario logro de la ingeniería se ocupa de descargar los barcos hacia las tiendas de la nación. Una nueva ola de supercargueros en construcción hará el trabajo aún más duro. ¿Podrán los estibadores portuarios, que hacen uno de los trabajos más peligrosos, soportar más carga? Esta vez, vean los supercargueros en Mega Construcciones.
Megaconstrucciones, supercargueros. 2 de la tarde de un lunes. El Hanjin, Washington, está a 5 kilómetros al oeste de Long Beach, California. Salió de Corea del Sur hace 11 días. Carga 60.000 toneladas de televisores, motocicletas y pescado fresco dentro de 1.650 contenedores de acero. Cada uno grande como un autobús urbano. Su tamaño es el normal para ser un portacontenedores, 483 metros de largo, 32 metros de ancho y 12 metros bajo la línea de flotación. Para el capitán y su tripulación, el largo viaje está por terminar. Pero lo más difícil está adelante. Amarrar este monstruo en el muelle dentro del puerto de Long Beach. Para hacerlo, el capitán precisa ayuda experta. Necesita a Vic Schisler. Ok, estoy listo para partir. No dejen que la ropa de trabajo los engañe. Víctor es el hombre que se necesita en el timón cuando hay que amarrar un barco de 100.000 toneladas. Lo consideran uno de los mejores pilotos de puerto de la costa oeste. Es importante tener un piloto a bordo, porque el capitán conoce muy bien su barco, conoce el océano, pero no conoce el puerto de Long Beach. Yo aporto el conocimiento de la zona que acumulé en los últimos 35 años. Para pilotear el Hanjin, Washington, Vic debe primero llegar a bordo. Buenas tardes, capitán. El rompeolas ya se dirige hacia su barco. Precisaremos un cabo pesado para amarrar cuando el barco se alinee de costado, por favor. El carguero va a 12 nudos y no parará solo por Vic. Pero al menos disminuirá la velocidad. Solicitamos una velocidad de 6 o 7 nudos para amarrar, por favor. Velocidad máxima de amarre de 6 a 7 nudos. Gracias. Para Vic, el que sigue será el tramo más riesgoso de la travesía en cuanto a lo físico. Usar zapatos de vestir de cuero no facilita el ascenso a cubierta. Gracias. Seguridad cubierta a bordo. Seguridad a todos los involucrados. Hanjin, Washington se acerca a Cayo Queens, Long Beach. Entrando al amarradero 140 de Puerto 12. Espere en Canal 13, Hanjin, Washington. Pero Vic no puede amarrar el barco solo. Precisa ayuda de cierto comisario, el Marshall Foss. El remolcador más poderoso de toda la costa oeste. Con solo 34 metros de largo, sus dos motores cargan 6.250 caballos de fuerza. El capitán Mark Walsh puede hacerlo girar en un segundo. Aquí, capitán. Hola, Vic. ¿Cómo están? Ok, parece que bien. Abordaremos en el rompeolas. Adiós. Un carguero sirve para transportar mucha carga a gran distancia, no para giros cerrados. Aquí es donde entra el remolcador.
Llegada a puerto 345. 345. Muy rápido. Hacia adelante. Buenas tardes, Mark. Tomaremos la compuerta central como guía. Compuerta central guía, copiado. Luego baja unos 3 metros de líneas y avisa. Copia eso. En el barco, la popa es la parte más difícil de maniobrar. Aquí es donde Vic quiere que Mark amarre su cable de remolque. La carga de rotura del cable es de 400.000 libras. Con él detenemos el barco, remolcamos, empujamos, lo que sea. Ahora, Vic está listo para maniobrar el gran barco. Están entrando a la cuenca en la que podrán hacerlo girar. Comienza una danza peligrosa del barco y el remolcador. Vic solo tiene 350 metros de maniobra para rotar el barco 220 grados. Vic da la orden. Mark gira a estribor. Capitán, retrocedamos para dirigir la vara y hacerlo en 3 movimientos. La popa enorme del Hanjin Washington empieza a girar. Tratas de trabajar con el piloto, entender lo que le sucede. Vic usa un motor pequeño de proa que hace girar el barco. Algo así la hora 45. El viraje está casi listo. Lo más complicado todavía está adelante. Debe guiar el barco hacia atrás para amarrar en paralelo detrás de otro buque de la compañía Hanjin, ya en puerto. La popa de ese barco está a 3 metros de distancia. El peligro de esta maniobra es que cuando se mira a proa sobre los contenedores hay que evaluar la distancia. Es muy difícil. Toma decisiones basándose en las marcas del puerto. Uno quiere llegar al puente en la marca de los 150 metros en el puerto. Bien, bien. El capitán enfila la popa en punto muerto hasta el puerto. Bien, capitán, buena posición. Bienvenido a Long Beach. Gracias. Que tenga un buen día. Tarea completa. Todos están contentos, todo normal. Dentro de poco, el trabajo de Vic se hará mucho más duro, porque los barcos son cada vez más grandes. En el astillero danés de Odense, un megatransporte de contenedores está casi listo. El Adrian Maersk es 43 metros más largo y casi 3 metros más profundo que el Hanjin Washington. Lo más importante es que puede transportar 650 contenedores más. ¿Cuál es la urgencia de construir barcos más y más grandes? La economía. A más contenedores sobre el carguero, menor el costo de flete por contenedor. Esa es la razón por la que los trabajadores del dique seco vecino iniciarán la construcción de un gemelo. La nueva nave, aún sin nombre, podrá transportar 3.300 contenedores.
Faltan 3 meses para concluirla. Si los trabajadores no se retrasan. El trabajo es muy difícil, pero el proceso es fácil de comprender. Cómo construir un megacontenedor al estilo danés. Construir el barco es un proceso muy simple. Debemos traer unas 10 o 12.000 planchas de acero, limpiarlas y cortarlas en 120.000 piezas que se soldarán unas con otras. Primer paso, acero. En gran cantidad, para cubrir 8 campos de fútbol americano. Las máquinas trabajan mucho. Llevan las planchas a los talleres, donde se las monta sobre rodillos para limpiarlas. Segundo paso, cortar el acero en formas ya diseñadas. Se hace con soldadores de corte, tan calientes como la lava de un volcán. 2 técnicos y un control remoto hacen el trabajo de 14 hombres en mucho menos tiempo. Los soldadores trabajan incluso bajo el agua, donde las placas de acero se mantienen frías para que el calor extremo no las doble. Tercer paso, soldar el acero por secciones. Un ejército de robots soldadores hace la mayor parte de las líneas rectas de soldadura. El trabajo más complejo se hace a mano. Estas enormes estructuras como panales serán el esqueleto del barco. Sin ellas, el casco se quebraría bajo el tremendo peso de los contenedores y la presión del oleaje. Hoy el equipo lucha para unir 2 secciones de 5 toneladas de las mamparas centrales del barco. El encastre debe ser perfecto. Vamos, Helge. ¿Sabes cuánto espacio tenemos? Un máximo de 2 milímetros de cada lado. En diagonal para lograr una línea larga. Enderezala, por favor. Un desliz puede cortar la mano de alguien. O peor. Una vez listo el encastre, los soldadores empiezan a trabajar. Con todas las secciones ensambladas, este carguero será el más largo del mundo. Será un enorme desafío para puertos de carga como Long Beach, donde amarró el Hanshin Washington. Ya no es un barco. Es un taller gigante al final de una larga línea de montaje. Los contenedores se descargan y se envían en camión y tren a sus destinos en todo el país. Primero, alguien debe poner todo el proceso en movimiento. Ese alguien es Erin Pearson, superintendente del primer turno. Bien, eso es todo. Ella tiene una enorme tarea por delante. Steve, ¿me copias, Steve? No escuché eso. ¿Dónde estás? En menos de 2 horas, tiene que hacer todo el papeleo para los cientos de contenedores que bajan del barco y para los que suben. No tenemos. Bien. Y organizar un equipo de 100 estibadores y operadores de grúa. Bien, en esta parte, básicamente, como podrán darse cuenta, el transporte marítimo es sumamente importante y sobre todo cómo lo llegas a transportar. En este caso, pues básicamente son plataformas, ¿no? Es decir, como tal ya empiezan a existir este tipo de diseños que empiezan a permear a nivel internacional para poder hacer un transporte masivo. Ya no son estos barcos enormes que de alguna forma pues conocemos en su forma original, sino que ahora por el tema de
pues el tema de los contenedores. Ahora se generan plataformas que viajan a través de la forma marítima para poder hacer un transporte de mercancías todavía más amplio. Si bien es cierto, existen los navíos en forma, ¿cómo explicarlo? Pues sí, en realidad, tradicional, es una realidad que de alguna forma se está dando una situación de transporte mercantil a gran escala. Pero es precisamente por esto, es precisamente por el tema de cómo es que estamos permeando las diferentes etapas del comercio y del flujo comercial a nivel internacional. Pero bueno, les dije que quería ver el tema de el conflicto actualmente que existe en materia marítima comercial entre China, Rusia y Estados Unidos por el Polo Norte. Y me parece que es un dato importante y relevante, porque este es el conflicto silencioso que vamos a estar teniendo en estos últimos años, precisamente por ver quién logra ganar la carrera en materia comercial en esta época. Skip this ad, just like you skip that on buying Amazon stock and Google and Apple. Lucky for you, there's eToro. ¿Ven este rompehielos? Es uno de los conocidos como rompehielos pesados, no como este otro, que es un rompehielos normal, más pequeño y sin tanta potencia para romper el hielo. Pero volvamos al primer rompehielos, porque tiene dos curiosidades. La primera, que todavía no existe, y la segunda es que el Pentágono se ha gastado más de 700 millones en él, quitándole dinero incluso al muro de Trump. ¿Y por qué? Pues porque es el único barco con el que hacer frente a la poderosa flota de 40 rompehielos que tiene Rusia aquí, en pleno Ártico. Aquí hay abierta una guerra silenciosa por acceder a las enormes bolsas de petróleo y gas bajo el hielo, y sobre todo por controlar una nueva ruta de navegación que puede alterar el estado del comercio mundial como nadie imagina. El Ártico es este pedazo de hielo y agua fría de más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Un lugar remoto y helado sobre el que hasta 7 países reclaman soberanía. Y a todos les están entrando las prisas por controlarlo. Bueno, a unos más que a otros. Y Rusia tiene las de ganar. Esta urgencia por tener rompehielos viene porque el Ártico se está derritiendo a un ritmo frenético, tanto en extensión como en volumen por el cambio climático. El deshielo está despejando la ruta marítima del norte, una vía abierta entre los meses de julio y noviembre que conecta a Europa y Asia por el sombrero del mundo. Este canal, hasta hace unos años intransitable, permite viajar de Yokohama a Rotterdam en 13 días menos de lo que cuesta actualmente a través del canal de Suez. Aunque el tráfico aún es ligero y en su mayoría se transporta solo productos energéticos, en los últimos años el flujo ha aumentado de forma considerable. De hecho, Rusia prevé cuadruplicar el volumen para 2025, hasta los 80 millones de toneladas según Rosatom, la empresa estatal rusa encargada del transporte. Diversos estudios han calculado que la ruta del Ártico podría ahorrar en cada viaje hasta un 40% de tiempo y distancia respecto al canal de Suez. Esto se traduciría en cientos de miles de dólares menos por viaje en combustible. Vamos, lo que se dice un auténtico chollo. Y claro, nadie se quiere quedar fuera. El deshielo acelerado está haciendo que Rusia y Estados Unidos se estén poniendo las pilas en la zona en el último año, sobre todo porque el Ártico es un tablero complejo en el que las fronteras ni siquiera están claramente trazadas. Los países reclaman más terreno del que se les reconoce internacionalmente. De hecho, Rusia, que es quien más territorio tiene en la zona, reclama que la ruta es suya, y el resto argumenta, por supuesto, que puede navegar libremente por la vía. Rusia justifica su reclamación por 2 cadenas montañosas submarinas. Las aguas nacionales llegan hasta las 200 millas náuticas. Sin embargo, existe un lío jurídico abierto por trazar las fronteras debajo del agua. Pero si ahora estamos hablando del Ártico, no es por los rusos, ni siquiera por las urgencias de Washington, sino por un actor inesperado que ni siquiera forma parte del Ártico: China. We're entering a new age of strategic engagement in the Arctic, complete with new threats to the Arctic and its real estate, and to all of our interests in that region. Beijing claims to be a near Arctic state, yet the shortest distance between China and the Arctic is 900 miles. There are only Arctic states and non-Arctic states. No third category exists,
and claiming otherwise entitles China to exactly nothing. El año pasado, China publicó un paper en el que exponía su nueva política sobre el Ártico. En él, unía explícitamente la ruta del Ártico con su ambiciosa estrategia Belt and Road, apodándola la ruta de la seda polar. En los últimos 6 años, China ha invertido más de 100.000 millones de dólares para diversificar sus fuentes energéticas y vías comerciales en el Ártico. Además, se ha unido a la carrera armamentística por la construcción de varios rompehielos. Y, por supuesto, COSCO, la empresa estatal de transporte y logística china, está jugando un papel fundamental. Pero la llegada de China a la zona viene reforzada por la nueva alianza con Rusia a nivel militar. Y esto está activando todas las alarmas en Washington. También la Unión Europea está preocupada por lo que ocurre en el Ártico, donde tiene acceso por Dinamarca, Suecia o Finlandia. De hecho, la UE ha creado una embajada conjunta para reforzar su posición. Y nosotros hemos hablado con la primera embajadora de la Unión Europea en el Ártico. Soy Mayan Koenig, soy la embajadora para el Ártico de la Unión Europea. There is a risk that if you have increased activity in the Arctic, you have also a possibility of increased competition, increased conflict. We see that the biggest threat to peace and stability of conflict in the Arctic might be that conflicts outside the Arctic might be brought into the Arctic. Si el conflicto llega por la creciente militarización del Ártico, los rusos no están dispuestos a perderse esta fiesta. Rusia dispone ya de una flota de 40 rompehielos. Para 2035, además, pretende contar con 13 rompehielos pesados, 9 de ellos impulsados por reactores nucleares. Además, Rusia ha invertido ingentes cantidades de dinero, de hecho, una décima parte de sus inversiones, en construir puertos de abastecimiento, centros de salvamento y bases militares. En los últimos años ha construido decenas de bases para tener el control estratégico de la ruta del Ártico. Y por ahora lo está consiguiendo. Por eso Estados Unidos ha comprado urgentemente un rompehielos pesado, porque el único que tiene cuenta con más de 40 años y presenta unas condiciones lamentables. Aunque se estima que este nuevo que han comprado no estará preparado hasta 2024, lo que les deja virtualmente ciegos en el Ártico, donde apenas se puede navegar sin un rompehielos, pese al calentamiento global. Pero la ruta del Ártico también presenta dificultades. Rusia exige permiso a otros países para viajar por esta vía, algo que enfurece al resto, que se amparan al paso inocente y a la ley del mar para viajar por ahí. Además, Rusia obliga a las naves comerciales a llevar un piloto ruso en cada barco. A esto se le tienen que sumar las dificultades técnicas. Cualquier mínimo problema ante extremas condiciones climáticas afectaría a los exigentes plazos de entrega, algo que en comercio internacional es clave. Por último, algunos activistas que llevan mucho tiempo quejándose por la extracción de recursos naturales en el Ártico advierten de que cualquier paso en falso o conflicto armado en esta ruta del hielo conllevaría consecuencias catastróficas para el planeta entero. A fin de cuentas, es una amarga paradoja que la ruta del Ártico se despeje por el cambio climático y el calentamiento global, y a su vez, esta ruta facilite la extracción y el transporte de más combustibles fósiles. Y esta era la parte que quería compartirles porque prácticamente a nivel global estamos teniendo este problema, es decir, el nivel mercantil y la competencia mercantil es tan alta que, pues bueno, como podrán darse cuenta, ya hay 3 países peleando uno de los polos nortes. Veremos qué es lo que pasa en los siguientes años, pero esta pelea va a estar muy importante a nivel comercial en sistemas marítimos. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.